Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos los que estéis participando en este encuentro entre astrólogos. De veras quiero agradecer a Carlos y a todos los que me han invitado, parte de la organización de la Federación Venezolana de Astrólogos. Deciros que me parece excepcional que existan federaciones y que los astrólogos se unan a pesar de los diferentes criterios, porque la astrología está en un momento importante y también lo estamos los astrólogos y es necesario pues, que haya esos nexos de unión entre todos. Me ha parecido algo excepcional y quiero daros las gracias, y también por el hecho de que, bueno, tengo familia en Venezuela, tengo familia que es de allí, y me parece pues genial que me hayáis invitado. No conozco muy bien cuál es el nivel que tenéis. Yo soy astróloga desde niña, he estado conectada con este mundo. Siento que he venido a hacer cosas importantes en el ámbito de la astrología. A nivel profesional, desde el año 2009 es desde cuando empiezo a dedicarme a ello. Y bueno, mi nombre es Nazaret Hermida, he participado en diferentes conferencias, en medios de comunicación en mi país, escribo para revistas y bueno, es un placer para mí poder estar aquí. He escrito un libro también. Yo comencé estudiando astrología más enfocada en la astrología moderna, en la astrología psicológica. Luego he estudiado una rama más tradicional, me he especializado mucho en astrología horaria, aunque conozco todas las técnicas de astrología. Y en este sentido, pues podía hacer una exposición más erudita, basada en fuentes, en textos antiguos o en otras innovaciones astrológicas o en cualquier técnica. En otro momento puedo compartir otras cuestiones con vosotros, pero me parecía interesante comenzar desde el principio, desde la astrología horaria, porque es una técnica que con el uso de la astrología moderna pues se ha ido perdiendo mucho, y en este aspecto pues tiene mucho que aportar la astrología tradicional a la astrología moderna, tanto en cuanto nace la astrología moderna de la astrología tradicional. Por lo que, bueno, voy a compartir con vosotros unas pequeñas nociones que, aunque muchos a lo mejor ya conozcáis, pues puede ser interesante para hacer un resumen y verlo desde mi aportación y unos ejemplos prácticos. Y en otro momento, si me dais la oportunidad, pues estaré encantada de compartir con vosotros cuestiones más eruditas, si así lo deseáis. Bueno, también he visto que en vuestro país va a haber cambios en elecciones. Esto sería interesante también poder mirarlo. Bueno, vamos a comenzar por los inicios. Entonces, vamos a comenzar eh, por lo que tiene que ver con el inicio de qué es la astrología horaria, esta técnica, por qué es tan importante, por qué yo le doy tanto valor y por qué creo que todo astrólogo o astróloga debería de conocer, debería de saber o tener unas bases fuertes en esta técnica. Uno de los motivos por los que creo que esta técnica es la más importante cuando una persona va a iniciarse en el mundo de la astrología es porque, como sabéis, esta técnica nos permite ver eh, lo que ocurre en el cielo en el momento, y esto da mucha agilidad en la interpretación a la persona, y también hace que comprenda los ciclos zodiacales de los planetas de un modo más concreto, y que asimismo vea reflejado en la Tierra y en los acontecimientos aquello que sucede en el cielo de una manera muy evidente, ¿no? Es por ello que en la antigüedad los astrólogos se formaban siempre desde la astrología horaria y luego accedían a otros niveles como la astrología natal o la astrología pues de prognosis, eh, pero teniendo una base fuerte en esta técnica. Yo soy muy partidaria pues, de esta forma de hacer astrología, en la que el astrólogo tiene pues, una comprensión profunda de esta técnica. Para todos aquellos que no sepáis qué es la astrología horaria, pues la astrología horaria sabéis que está eh, enmarcada dentro de lo que tiene que ver la astrología judiciaria, la astrología lectiva, la astrología de incepción o la astrología eventual. Tiene sus diferentes matices o sus peculiaridades, en el sentido de que tiene sus diferencias,
el analizar una carta eventual, una carta de incepción o hacer una carta electiva que hacer una carta horaria. Pero al final las reglas son las mismas, por ello están enmarcadas dentro de ellos. Bien. La astrología horaria, para todos aquellos que no conozcáis, porque puede haber personas que desconozcan la técnica, está relacionada con la base de la astrología, como comento, con lo que es el conocimiento iniciático de astrología que los astrólogos en la antigüedad tenían para satisfacer las predicciones pues, de los reyes o de las personas que les consultaban, mucho antes de que existieran las partidas de nacimiento. Y en este aspecto la astrología horaria nos aporta respuestas a preguntas concretas. Se llama horaria porque está relacionada con la hora a la que el consultante acude al astrólogo, al astróloga, al astrólogo para realizar la pregunta. Bien. En ese momento el astrólogo o la astróloga lo que hace es, con la verdadera inquietud del consultante, porque no es una técnica para jugar, es una técnica para hacer astrología seria. Normalmente se realiza esta técnica para resolver asuntos importantes, como dónde puede estar el cuerpo de un delito, o dónde puedo encontrar algo que he perdido, o si me voy a casar, o si voy a encontrar un trabajo estable. En este mismo momento en el que la persona tiene la inquietud, se levanta el mapa astronómico. Y aquí hay unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Desde la antigüedad sabéis que esto pues, está citado en diferentes textos. Bonatti, por ejemplo, tiene un texto interesante al respecto. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre son las consideraciones previas al juicio. Es decir, antes de juzgar el astrólogo en la antigüedad, y también hoy en día lo debe de tener en cuenta, tiene que observar el mapa y ver qué ocurre en este mapa. Si le conviene contestar a la pregunta o no, porque antiguamente podía costarle la vida al astrólogo, si el consultante realmente tiene una intención real de preguntar o no. Y lo más fantástico y lo más maravilloso y excepcional de la astrología horaria es que cuando tú tienes delante un mapa astrológico con la carta horaria de la pregunta del consultante, de la persona o una pregunta propia, es imposible negarse a esa verdad, es imposible negarse a la descripción del juicio y es imposible que ahí haya ninguna mentira ni ninguna falsedad por parte del consultante porque el astrólogo o la astróloga va a ver con claridad todo lo que allí ocurre. Bien. Bueno, para centrarnos en cuanto a las consideraciones previas al juicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier pregunta puede ser realizada. Sí que es cierto que en la antigüedad estas consideraciones previas al juicio estaban relacionadas con la posibilidad de que hubiera algún impedimento importante, alguna negación a lo que tiene que ver con la realización pues, de la pregunta o la descripción del juicio. Se pueden hacer todo tipo de preguntas. Yo sí que he visto que el cielo limita el juicio a preguntas que son, digamos, complejas de resolver para el astrólogo. Por ejemplo, en casos de preguntas de salud complejas o donde la persona tiene que acudir a lo mejor a un médico eh, o en cuestiones que no compete preguntar por motivos morales o por motivos éticos. En algunos casos esto puede suceder, que el cielo nos niegue el juicio, ¿no? En cuanto a si se pueden hacer varias preguntas a la vez o no, la astrología horaria no es un oráculo como el tarot, o yo no recomiendo utilizarlo de este modo. No es un oráculo como para realizar preguntas constantemente respecto a decisiones. Es más bien un oráculo, una astrología oracular para hacer preguntas digamos, trascendentes, ¿no? Que son importantes. Y por ello hay que tener muy claro y tomárselo casi como un ritual el realizar la pregunta. A la hora de realizar la pregunta, pues
no existe demasiada complejidad. La pregunta si realmente se basa en un verdadero deseo, de una inquietud verdadera, como puede ser pues, encontrar trabajo, la carta lo va a contestar, si no estamos, digamos, ocultando nada. Pero bueno, siempre conviene contactar con una persona experimentada para realizarlo y que de este modo pues, se pueda formular la pregunta del mejor. Bueno, veremos entonces los impedimentos y las limitaciones que pueden surgir a la hora de interpretar una carta. Lo primero que tenemos que observar, bueno, conviene observar cuál es el regente del día, cuál es el regente de la hora para poder analizar la pregunta y también el ascendente. Sabéis que el ascendente, tanto en una carta natal como en una carta horaria, pues representa la propia persona que está preguntando, la pregunta en sí también, y el cuerpo físico de la persona o la integridad de la persona en sí. El ascendente es importante valorarlo, así como el término en el que se encuentra y el regente del ascendente, porque nos va a hablar de la persona en sí y, bueno, habrá que observar en qué signo, en qué casa esté el regente del ascendente para valorar también pues más detalles. Lo primero que nos tenemos que fijar entonces con respecto al ascendente también es si este ascendente es prematuro o es tardío. Cuando hablamos de ascendente prematuro nos estamos refiriendo a un ascendente en los 5 primeros grados. Y esto es muy sencillo de dilucidar, de interpretar y de traducir a la persona en la consulta en el sentido de que el ascendente prematuro nos va a indicar que es pronto para preguntar, que se está formando el club. Por ejemplo, si quiero vender una casa y pregunto si voy a vender la casa y me sale un ascendente prematuro, puede estar indicando que es pronto. Esto puede tener un sentido, ¿no? O una correlación con la realidad. Por ejemplo, en un caso concreto que me encontré hace poco de una venta de una casa en la que había inquilinos, ¿no? Por eso era pronto para preguntar. Eh, Cuando la carta es prematura puede haber algunos cambios, puede haber ligeros cambios, pero digamos que no es un impedimento, como decían en la antigüedad, para juzgar la pregunta. Se puede analizar la pregunta. Al igual que si el ascendente es tardío. Si el ascendente es tardío, pues la pregunta, digamos, es trivial o la persona ya conoce la respuesta o lo que le vas a contar respecto a lo que estás analizando, la persona ya lo sabe o es tarde para preguntar. Digamos que es una situación que ya ha sucedido o que no le va a aportar demasiada información al consultante. Entonces tendríamos estos primeros indicadores en los 5 primeros grados del signo, el ascendente sería prematuro, en los 5 últimos grados sería tardío. Esto va a ser uno de los fundamentos que nos va a llevar a determinar si la carta es radical o no es radical. Veremos que aunque no sea radical la carta, se puede analizar como comento, pero nos interesa que la carta sea radical. Bueno, si nos encontramos a Saturno en el ascendente, esto va a ser un impedimento también porque nos va a marcar, nos va a indicar pues que la persona con la que vamos a lidiar en cuanto a la pregunta que estamos resolviendo va a tener un carácter, una actitud pesimista, o la pregunta va a tardar mucho en desarrollarse, en producirse esa predicción, o bien va a producirse de manera lenta, ¿no? Cuando nos encontramos a Saturno retrógrado y además en el ascendente, ya veríamos que la pregunta está dañada y que ahí sí que es cierto que quizás no conviene analizarla o habría que ver el caso concreto específico que ocurre, pero la persona y la pregunta en sí están dañadas y podría ser un impedimento. Si Saturno se encuentra en el descendente, también puede haber un riesgo a que haya cierto prejuicio a la hora de hacer la consulta, bien por parte del consultante, bien por parte del astrólogo.
Estas son todas reglas de la antigüedad que yo he comprobado durante muchísimos años si funcionan en consultas, si no funcionan, y por eso estoy haciendo este compendio, ¿eh? Entonces veríamos el tema del ascendente, luego tendríamos a Saturno. Luego veremos unos ejemplos para que veáis también concretamente cómo esto funciona. Bueno, tenemos a la luna en vía combusta, sabéis que hay diferentes textos antiguos, pero para aclararnos y dejar una regla en común, sería entre el grado 15 de Libra y el 15 de Escorpio. Cuando la luna se encuentra ahí, hay un peligro también para el consultante, o bien hay un estrés en las circunstancias, o puede haber alguna sorpresa. No siempre tiene por qué ser algo negativo, puede ser algo positivo, pero sí hay un factor sorpresivo en en la resolución de la pregunta. En cuanto a los acontecimientos, ¿vale? Porque la luna siempre nos va a hablar del filtro de la realidad, de cómo se producen los acontecimientos y del desarrollo de los acontecimientos según la carta. Y cuando vemos a la luna vacía de curso, como sabemos, si lo habéis oído en textos antiguos también es algo que está escrito, pues ocurre que cuando la luna se encuentra en los últimos grados del signo, si no va a hacer contacto con ningún planeta, pues no hay acontecimientos o nada de lo que se pregunta va a pasar o no habrá cambios, ¿no? Bueno, se puede tomar, como decía Masala, los siguientes contactos en el siguiente signo, pero veríamos que ya estaríamos hablando de una carta fuera, o sea, un acontecimiento fuera de contexto, ¿vale? Así que es importante observar la luna, el ascendente hemos visto, Saturno en la casa 1 o en la casa 7, la luna, que no esté la vía combusta, si está vacía de curso va a haber pocos cambios. Y luego lo más importante, cuando tenemos una carta, va a ser ubicar los significadores de lo que estamos preguntando. Es decir, para que sea radical una carta, para que la carta nos esté contestando, eso es lo que compete a la radicalidad, que el cielo nos abra las puertas para contestar, tenemos que ver eh, pues si la carta está describiendo la situación. Por lo que si estamos preguntando, pues por ejemplo, por nuestra pareja, tiene que haber indicadores que nos estén remitiendo a asuntos relacionados con la pareja en la carta. Bueno, si el ascendente de una carta, por ejemplo, está cáncer ascendiendo, el consultante va a venir significado por la luna. Y la pareja de esta misma persona vendría significada por Saturno, porque necesariamente si tenemos a cáncer en la casa 1, tendríamos a Saturno, Capricornio en la casa 7. Con lo cual, ubicamos los significadores en una carta de relación, tendríamos, si tenemos un ascendente cáncer, a la luna como la parte consultante y a Saturno como la pareja. Bueno, respecto al tema de la invalidez de la pregunta, cuando se dan más de 3 impedimentos de los anteriormente citados en una misma carta, se puede decir que la carta no es radical o es inválida. Es decir, nos tendríamos que encontrar a Saturno retrógrado en el ascendente, ascendente prematuro, la luna vacía de curso y, por ejemplo, el nodo sur también en el ascendente, también sería un impedimento. Es decir, si sumamos muchos factores, pues veríamos que la carta puede decir que no es conveniente contestar, ¿no? Pero bueno, la probabilidad de que eso ocurra es baja, aunque ocurre en algunos casos sí hay cartas que no son radicales o que son inválidas. También ocurre porque la persona está preguntando a lo mejor algo que no tiene sentido, ¿no? O que no es posible. Esto también puede ocurrir. Bien, entonces tenemos que una vez considerado si la carta se puede analizar o no, hemos ubicado los significadores, tenemos que también ubicar los significadores de toda la carta. Hay astrólogos que hacen astrología horaria que solo analizan el regente de la casa 1, el regente de la casa 7, si es una carta de relación y los movimientos de la luna. Se ha hecho mucha astrología de este tipo o los movimientos solo de la luna, pero conviene
analizar desde la perspectiva tradicional toda la carta. Porque toda la carta y los movimientos de todos los planetas nos están hablando de lo que va a ocurrir en su totalidad en relación a las circunstancias de lo preguntado. Es cierto que la luna es muy importante y por eso voy a hablar de ello lo primero, para personas que se puedan estar iniciando en esta técnica. ¿En qué signo se encuentra la luna? Pues es muy importante tenerlo en cuenta. La luna tiene que ver con los tiempos y con los acontecimientos que van a ocurrir, ¿no? Cuando nos fijamos en los aspectos separativos de la luna, es decir, qué aspectos hizo la luna antes de, de, en su movimiento, estos aspectos van a ser trascendentales porque nos van a hablar de qué pasó previamente o qué aspectos o qué contactos planetarios hubo previamente. En el momento en el que nosotros ubicamos eso y lo podemos contar a la otra persona, podemos ubicar también los tiempos en la carta y podemos ubicar los acontecimientos. ¿Qué pasará en el futuro? Esto va a tener que ver con los aspectos aplicativos, los aspectos que se van a producir en el futuro. Y también tendríamos que ver, pues, qué signo, o sea, qué rige Cáncer en la carta, qué rige Leo. Esto nos hablará de las circunstancias, pero sobre todo, qué planeta es el que está gobernando sobre la Luna. Nos hablará también de quién domina la situación en relación a lo preguntado. Quién lleva los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, veremos la carta en su conjunto, veremos todos los planetas, veremos todos los movimientos, veremos todos los aspectos y entonces veremos toda la película acerca de la, bueno, pues de la situación o la circunstancia que estemos preguntando. Y bueno, ahora quiero poner unos ejemplos prácticos con vosotros. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de las elecciones de Estados Unidos, que en su momento cuando la publiqué no tuvo mucha repercusión, no, porque todo el mundo pensaba que iba a salir lo contrario, pero fue una predicción pues muy certera y en este aspecto pues el verla ahora pues va a servir de ayuda también y nos va a servir a todos. Esta es la carta el momento en el que se producen las elecciones en Estados Unidos, las últimas elecciones. Vemos que el ascendente se encuentra en el signo de Escorpio. En aquel momento estaba gobernando Donald Trump, el regente del ascendente es Marte, y vemos que Marte se encuentra en Aries, en domicilio. Aquí tendríamos ya ubicado el primer personaje. Luego tendríamos que la persona que se presentaba en la oposición, que era Joe Biden, era Venus, que se encuentra en domicilio. Eran unas elecciones muy difíciles de acertar porque se trata de un momento en el que había, pues, como podéis comprobar en la carta, cada uno de los planetas está en domicilio, están en oposición, posturas enfrentadas muy fuertes y en este aspecto, pues, todo el mundo pensaba que Donald Trump iba a ganar. Es una carta muy antigua, ya tiene 3 años. Ahora pasaremos a alguna carta más actual. Pero bueno, como es una carta simple, pues en la que se ven muy bien los significadores, por eso la quería compartir. Si os fijáis, la luna se encuentra en Géminis, se encuentra en la casa 8, es el regente de la casa 9, también tiene que ver con la casa 10. Eh, y bueno, el siguiente aspecto que se da, el siguiente aspecto de la luna, es con Marte, por lo cual vemos que en esta carta lo que nos está indicando, lo que vemos es que los acontecimientos relacionados con lo que estamos preguntando, con las elecciones, están sometidos pues a la legalidad, porque vemos que en esta carta la luna rige la casa 9, se encuentra en la casa 8, y vemos que el siguiente aspecto con Marte es un aspecto donde Marte está retrógrado y rechaza la disposición de la luna. Por lo cual, esto quiere decir que lo que tiene que ver con los comicios es considerado algo, algo que el propio
o sea, la propia persona que convoca las elecciones rechaza. Cuando vemos que un planeta está retrógrado y se produce un aspecto, se produce un rechazo del encargo que ese planeta le está enviando. Es por esto que se produjo un rechazo de las votaciones. Quiero que lo veáis. Ese aspecto del sextil entre la Luna y Marte, donde Donald Trump impugnó las elecciones. Ahora, ¿por qué ganó Joe Biden? Vemos que el Sol se encuentra en el ascendente, por lo tanto habría notoriedad para Donald Trump, además siendo el Sol regente de la casa 10. Pero en este aspecto, pues lo que nos importa cuando realizamos unas elecciones siempre tiene que ver pues con el pueblo, ¿no? Y en una carta horaria pues también tiene que ver con lo que compete al final de la cuestión, ¿no? Y vemos que aquí lo que tiene que ver con el final de la situación y lo que tiene que ver con la votación popular es Saturno. Para poder valorar una carta horaria con sutileza también tenemos que tener en cuenta las recepciones y vemos que aquí la recepción de entre Saturno y Marte pues es una recepción bastante negativa, mientras que la recepción entre Venus y Saturno es positiva. Es por ello que simplemente hubo ese favoritismo en las elecciones pues al presidente actual de Estados Unidos eh, y no al candidato que estaba en el gobierno. Bueno, voy a pasar a otra carta para que así podamos ir viendo más cartas. Esta es la carta de las elecciones en España. Fijaos que es una carta muy sencilla. Estamos todavía esperando el resultado de las elecciones porque, bueno, lleva unos plazos el formar gobierno y bueno, en este sentido, pues todavía se está esperando. Fijaos, este es el momento en el que se producen las elecciones. Como comento, siempre se toma la hora inicial. Yo no comparo la hora del cierre de las urnas ni nada por el estilo. Yo cojo la hora inicial. Entonces, en esta carta el ascendente se encuentra en el signo de Leo. Vemos que la persona que se encuentra en el poder, por lo tanto, viene significada por el Sol. Y la persona que se presenta como oposición viene significada por Saturno. Es importante aquí todo lo que tiene que ver con los pactos por varios factores. Veis que el regente del medio cielo también es regente de la casa 3, se encuentra en la casa 1 y también la luna se encuentra en el signo de Libra. Estoy yéndome a cosas sencillas para que las personas que estéis escuchando, bueno, podéis aplicarlo también, porque el hacer un delineado de toda la carta paso por paso, pues podría llevar muchas horas y es un trabajo muy pesado. Pero bueno, podemos en otro momento también hacerlo o puedo hacer otras aportaciones. Si os fijáis, aquí de entrada, este ascendente se encuentra en el signo de Leo y el Sol se encuentra en domicilio. Vendría a hablarnos pues, de la persona que se encuentra en el poder, como comenté, y Saturno nos vendría a hablar pues, de la persona que se presenta como oposición, ¿no? Mercurio, que en esta carta rige la casa 2 y también representa la casa 11, tiene que ver pues, con los recursos, ¿no? que el gobernante que se encontraba en el poder en este momento o el gobernante actual tiene y también las expectativas. Mientras que los recursos del contrincante pues tienen que ver con Júpiter. Si os fijáis, uno de los factores que es interesante ver en esta carta es que todos los planetas que se encuentran en el signo de Leo, que son Mercurio y Venus, están a disposición del Sol, pues son factores que esta persona tiene en su poder o tiene bajo su haber, ¿no? Son factores que están bajo el poder del Sol y en esta carta pues el Sol tiene mucha fuerza.
La luna se encuentra en el signo de Libra, está a disposición de Venus. Y el último contacto que hizo fue con el Sol. El siguiente contacto que va a hacer la luna es con Mercurio y luego va a hacer un contacto con Venus. Actualmente hubo un intento de que el partido que se encontraba en la oposición, que obtuvo votos, ¿no? Porque realmente tiene un tránsito de Júpiter por el medio cielo el opositor y bueno, sí que obtuvo votos, eh, pues hizo un intento de gobernar, pero digamos que no es posible porque no les dan los votos necesarios para poder formarlo. Pero el hecho de que le hubieran dado la oportunidad de realizarlo, pues está determinado también por el aspecto de anestesia que hay entre la Luna y Saturno. En cualquier caso, eh, los siguientes aspectos de la Luna en esta carta, como podéis comprobar, pues van a ser con Mercurio y con Venus, siendo que Venus en esta carta pues, tiene que ver con la autoridad, con la consecución del poder y también con los pactos, ¿no? Por lo que en este aspecto pues, es un aspecto con recepción, porque además la Luna se encuentra en el signo de Libra, por lo que es un aspecto interesante. Todavía falta para que se produzca, para que se desarrolle esta situación, pero lo que quiero sobre todo también comentar en relación a esto es que bajo mi experiencia funcionan mucho mejor las cartas eventuales o las cartas de incepción relacionadas con el análisis del momento en el que estamos viendo la carta más que ver los tránsitos, aunque también obviamente ayuda los tránsitos de las personas que se están presentando a las elecciones, ¿no? Así que, así que bueno, en este sentido, pues mmm, habría que valorar también algunos detalles más para terminar de comprobar si rotundamente va a ser un sí, porque ahí vemos que Venus se encuentra retrógrado, pero en este aspecto eh, la Luna acepta el encargo igualmente, ¿no? Se trata de pactos complicados porque la Luna es el regente de la casa 12 y por lo tanto estamos viendo que las personas con las que el político que quiere gobernar, este Sol en el ascendente, que es quien tiene la posibilidad ahora, eh, tiene que intentar pactar con unos enemigos. ¿No? Sabéis que la casa 12 tiene que ver con los enemigos. Bien, voy a poner una cosa más sencilla, porque las elecciones siempre que entramos en política es más engorroso también. Vamos a poner una carta pues, más sencilla. La astrología horaria es una técnica que nos sirve eh, para ubicar en el tiempo las cosas de manera muy concreta. Por ejemplo, si yo quiero saber cuándo voy a vender mi casa. Esta es una carta que también se produjo tal cual, ¿no? Vemos que es un ascendente tardío. La persona acude a la consulta. Normalmente cuando viene un ascendente tardío es que ha consultado con otros astrólogos, ha tenido consulta con otros astrólogos, o ya sabe la respuesta. En este caso es así. Pero el tema es que la astrología horaria nos ayuda a ver cuándo algo se va a producir y fijaos la exactitud en la que la astrología nos habla. Cuando buscamos en astrología horaria cuándo algo se va a producir, pues buscamos lo que se llaman los testimonios, es decir, que varios factores de la carta nos estén indicando que algo se va a producir. O sea, no nos lo indica solo por un factor, sino por varios. Bien, aquí tenemos que el Sol es el regente del ascendente, la persona está a disposición de Saturno. El Sol
se encuentra en el sexto signo, en el signo de Capricornio. Eh, Capricornio aquí representa pues, la negociación, o sea, el sacrificio relativo a la negociación y la negociación en sí que esta persona va a establecer, esa negociación viene significada por Saturno. Vemos que lo que tiene que enfrentar es ese Saturno que está en domicilio y vemos que la Luna se encuentra en el signo de Sagitario, en la casa 5. Cuando vemos que la luna se encuentra en el signo de Sagitario, en la casa 5, pues vemos que la persona, ¿qué es lo que quiere? La persona lo que quiere es invertir. La persona lo que quiere es invertir. Vemos que se encuentra además en un signo de Sagitario. Normalmente nos puede hablar también de viajes largos, ¿no? Pero ¿por qué en este caso yo supe que la persona quería viajar? Porque el regente de la casa 5, si os fijáis, que es Júpiter, se encuentra en la casa 9, a disposición de Marte. Es un viaje que tiene que ver con Marte, porque Marte en esta carta rige la casa 4 y rige la casa 9. Por lo tanto, este viaje que tiene que ver con Marte es un viaje a su lugar de origen, porque Marte rige la casa 4. Sabéis que la casa 4 tiene que ver con las raíces y la casa 9 tiene que ver con los viajes largos. Por lo tanto, en esta carta, Marte nos está hablando de viaje largo, de vuelta al origen de la persona, que le genera un conflicto en cuanto a sus expectativas, porque Marte se encuentra en la casa 11. ¿Vale? Esta información la consultante no la dice, o a mí no me la dijo de inicio, pero como comento, nosotros a través de la astrología podemos ver qué ocurre más allá, porque esa técnica y la astrología, si sabéis que es el cometido que tiene, ¿no? El poder descubrir aquello que no podemos ver de otro modo. Así que no hay secretos ante un astrólogo horario. Bien, vemos que aquí el regente de la casa 12 se encuentra en la casa 5. Júpiter en esta carta tiene que ver con una inversión, con la casa 5, también con dinero detraído o la pérdida de los propios recursos. Júpiter también rige la casa 8. Eso se encuentra en la casa 9, como vimos, a disposición de Marte. Y vemos que el siguiente contacto de la Luna que está a disposición de Júpiter es con Júpiter, precisamente. Si os fijáis, la Luna se encuentra en el grado 1 y va a hacer un contacto con Júpiter en el grado 3. Aquí vemos que hay 2 grados de diferencia. Vemos que la Luna se encuentra en la casa de Júpiter, en el signo donde Júpiter se domicilia. Esto es lo que llamamos en astrología una recepción. Júpiter va a recibir a la Luna y esto es positivo. Cuando hay recepción en astrología es como cuando en la vida se da un abrazo, ¿no? Como cuando hay un abrazo entre dos personas. Cuando la recepción, me refiero a una recepción positiva, o sea, que exista recepción. Porque cuando la recepción es negativa, se produce, por ejemplo, en el signo de caída o en el signo de exilio de un planeta, pues se produce dolor. Las recepciones generan sufrimiento y dolor. Eh, Porque estamos hablando de la relación entre los planetas. La recepción es la relación entre dos planetas, por lo cual, en este aspecto, pues vemos que la recepción es muy favorable. Esto indica que lo que la persona quiere se va a lograr y vemos que se produce en 2 grados, por lo tanto, se produce pronto. Eh, Concretamente, pues yo le dije que se iba a producir en 3 meses, porque tenemos que el contacto de Venus y Saturno se produce casi 4 grados, el de la Luna y Júpiter son 2 grados 3. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que el Sol va a cambiar de signo en 3 grados, por lo cual mm, el periodo estimativo en el que esta persona iba a vender su casa no iban a ser más de 3 meses. Bien, todo esto lo estoy explicando de un modo muy general. Comento que quiero llegar a que esta información llegue a mucha gente, que sea útil para muchas personas
y por eso me centro en aspectos fáciles y sencillos, porque creo que es la manera de aprender astrología horaria. Eh, Bien, veríamos que el siguiente aspecto es con Júpiter. Luego ya nos encontraríamos con la oposición entre la Luna y Marte. Eh, y bueno, ahí ya veríamos que el aspecto de oposición es más complejo. Nos estaría hablando de una frustración que se puede producir para esta persona. Lo que pasa que no compete a lo que estaba preguntando. Si nos centramos en cuándo voy a vender la casa, pues en 3 meses. Y así fue, en 3 meses me llamó y me dijo que había vendido la casa. Con lo cual es muy exacto cuando, bueno, pues cuando analizamos la carta con detenimiento y nos arriesgamos, si lo hacemos bien, se pueden conseguir grandes cosas con la astrología, como llegar a esos tiempos, ¿no? Al igual con otras técnicas, pero me parece útil la astrología horaria porque se puede preguntar cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, esta persona me pregunta si va a llegar a un pacto con el lugar donde trabaja en relación a un despido o no. Es la última carta que voy a poner. Es una carta muy interesante porque es muy sencilla también y por eso la quiero compartir. Fijaos, la persona viene significada por Saturno. Saturno en esta carta también rige sus propios recursos. Y esta persona es Saturno que se encuentra en la casa 3. Vemos que la persona se encuentra limitada en el entorno cercano, se encuentra limitada en cuanto a sus costumbres, porque Saturno aquí está limitando sus costumbres, las costumbres de esta persona, su normalidad. La casa 3 tiene que ver con la normalidad. Lo que tiene que enfrentar es la Luna, que se encuentra en una mala condición, se encuentra en una condición negativa porque se encuentra en la casa 12 de la Luna, se encuentra además en la casa 6. Yo puedo saber por esto que la persona está enferma y puedo saber que tiene una enfermedad nerviosa. Y que esto la limita en cuanto a las rutinas en su trabajo. Eso es lo que nos está indicando la carta. Vemos que el siguiente aspecto, bueno, vemos que el último aspecto de la Luna fue con Saturno, por lo tanto hubo un rechazo de lo que esta persona está pidiendo previo a que la persona pregunte. Fijaos que Saturno son los recursos, eso es una negativa de recursos en relación a las circunstancias que esta persona tiene que enfrentar, que son circunstancias desgraciadas porque la Luna se encuentra en una mala condición y en la casa. Pero bueno, tenemos la fortuna de que vemos que el siguiente aspecto de la Luna es un aspecto con el Sol. Y no hay un aspecto mejor en astrología horaria que un aspecto de la Luna con el Sol, porque la Luna y el Sol siempre se reciben. Así que vemos que la Luna se encuentra en el grado 5 y que va a hacer un aspecto con el Sol en el grado 10. Bueno, el Sol que rige en esta carta, pues rige los recursos que a esta persona le deben, porque el Sol aquí rige la casa 8. Entonces vemos que hay una negociación que tiene que ver con recursos, que se encuentra en la casa 10, que además está recibida por Venus. Vemos que Venus está en el signo del Sol, el Sol está en el signo de Venus, hay una recepción mutua entre el Sol y Venus que se produjo ya en el pasado, pero que está activa y que es positiva en relación a lo que esta persona está preguntando. Es decir, ¿voy a lograr un despido pactado en la empresa o voy a continuar y me voy a ir a otro sitio? Bueno, pues aquí vemos que la luna va a un aspecto con el sol. Yo veo claramente que esta persona va a conseguir un pacto relativo a los recursos. El siguiente aspecto de la Luna es un aspecto con Marte. Fijaos que Marte en esta carta tiene que ver con las expectativas que esta persona tiene de estabilidad. Se encuentran en exilio en la casa de él. Quiero decir que esta persona va a cobrar un dinero por un despido y luego va a intentar, de manera arriesgada, porque sabéis que Marte tiene que ver con el riesgo, tiene que ver eh, con las decisiones arriesgadas, con aquello que es conflictivo, ¿no? Bueno, decisiones, me refiero, con el conflicto en sí. Eh, pues va a tomar una decisión arriesgada respecto a su estatus, a su profesión y va a hacer una inversión en relación al trabajo. Marte se encuentra en conjunción con el nodo sur, por lo tanto no es un aspecto bueno. Y luego vemos que la Luna va a una cuadratura con Marte.
Todos los aspectos de la luna nos van a hablar de diferentes acontecimientos. Aquí vemos que la pregunta que la persona hace se resuelve ya en el primer aspecto, igual que antes. Igual que antes he intentado poneros estas cartas y resolverlo todo en un primer aspecto, en unas primeras pinceladas. Ahora, la carta horaria va más allá. La carta horaria nos habla de todo su futuro laboral, fijaos. Nos habla de que esta persona va a cobrar un dinero, nos habla de que ese dinero lo va a invertir en una experiencia que le va a generar un conflicto, no va a ser del todo buena esa experiencia. Es Marte en conjunción con el nodo sur, en la casa 10, en exilio. Y luego en la luna va una cuadratura con Marte, perdón, con Mercurio. Ahí Mercurio vemos que rige la casa 9 y está en domicilio. Tiene que ver con la casa 6. Por lo tanto, habrá un contrato posterior, habrá un contrato o habrá una experiencia, un emprendimiento sacrificado o de modo subalterno que esta persona va a emprender por recepción. Ahí vemos que Mercurio recibe la luna. Por lo tanto, si vemos un planeta en domicilio, Mercurio en domicilio, y que además hay una recepción, Mercurio está recibiendo la luna, vemos que aquí se está produciendo pues algo muy interesante y es que es algo bueno para las circunstancias de la persona. Saca esa luna de la casa 6 y hace que esa persona pues, realice un viaje, viene a otro lugar lejos o algún sitio desconocido para la persona que de algún modo la saca de una situación que le está generando una enfermedad. Y bueno, luego nos quedaría analizar Júpiter, que en esta carta rige la casa 12 y la casa 3, eh, y se encuentra retrogrado en la casa 5. Las tendencias relativas a las costumbres de esta persona están a disposición pues, de una inversión que tiene que ver con el trabajo y esta inversión que tiene que ver con el trabajo o con la propia autoridad de lo que la persona quiere conseguir, que es Venus, se encuentra a disposición del Sol, que está en la casa 8, a disposición de ese dinero, esa inversión depende del dinero, y bueno, ese Sol está en la casa 10. Fijaos la cadena de disposición que se denomina en astrología, cómo nos va llevando, cómo nos va contando, cómo nos va relatando toda la descripción de los acontecimientos. Entonces, es muy útil la astrología horaria por esto, porque nos ayuda a llegar a conclusiones, aunque es una astrología que lleva muchos años enraizar, ¿no? En cuanto a la práctica, pero todos los astrólogos deberíamos de tener la humildad de, en un momento dado, de reconocer pues lo que no sabemos y lo que sabemos. No todos los astrólogos podemos conocerlo todo. Entonces, esa humildad de saber reconocer esto lo sé, esto no, o aquí me tengo que aplicar, creo que es lo que hace más interesante y un mundo astrológico más ético para todos nosotros y para nuestros consultantes, ya que tenemos tan difícil el acceso al conocimiento, siendo que las fuentes, pues, sabéis que es, bueno, pues que es difícil llegar a ellas por la cuestión de que no hay una regulación oficial. Por lo tanto, bueno, yo animo a todos los astrólogos a que practiquen consigo mismos, a que de verdad investiguen, pero sobre todo a que no se salgan de las reglas tradicionales, porque no podemos analizar una carta mmm, astrológica como esta, una carta horaria como esta, y analizarla a nuestro gusto. La interpretación forma parte de algo técnico y la técnica está delineada desde los inicios. Entonces, con el simple conocimiento de las regencias de los planetas y de ciertos ciclos acerca de cómo se mueven los planetas, podemos llegar a dominar esta técnica. Pero no conviene mover el ascendente, como he visto consultas, ni nada de eso, sino que conviene tener la fotografía del cielo, ver qué aspectos va a hacer la luna, ver qué aspectos van a hacer todos los planetas, porque bueno, aquí hemos hablado de la luna, pero podríamos hablar bueno, de otros contactos, ¿no? Por ejemplo, del contacto que hizo el Sol con Venus, que es un contacto pasado, forma parte del pasado, o si hubiera otros contactos, ¿no? En esta carta, pues da la casualidad de que no hay más contactos.
así a primera vista no veo otros contactos. También cuando esto ocurre, los planetas se encuentran muy al final del signo, es porque se está cerrando una situación, se está pasando a otra cosa. La persona quiere finalizar un trabajo o una situación laboral que no le interesa, entonces por eso también la carta se muestra así. Pero, como comento, hay unas reglas, una tradición, y podemos ser muy virtuosos y todos nos adiestramos en esa virtuosidad, pero conviene que respetemos esas reglas. Por ejemplo, como último, como última eh, carta, os voy a mostrar si encuentro la carta a ver, una carta inválida o una carta no radical. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta carta vemos que el ascendente se encuentra en un grado tardío. Y fijaos, la luna tampoco va a hacer ningún aspecto ya, porque el último aspecto que hizo fue con Mercurio. Y fijaos que la luna ya no va a hacer ningún aspecto con ningún planeta más. No va a hacer ningún aspecto con ningún planeta más en la carta. Además, tenemos al nodo sur ahí en el ascendente, pero no va a hacer ningún aspecto la luna con ningún planeta porque no se ve con Marte. eh, y el último aspecto que hizo fue con Mercurio. Ahora, el último aspecto que hizo la Luna con Mercurio sí nos habla de un acontecimiento. Cuidado, que la Luna esté vacía de curso no indica no es que nada vaya a pasar. Lo que hizo la Luna con Mercurio sí nos hablará de un acontecimiento que puede estar en marcha. Pero lo que nos indica esa Luna vacía de curso es que luego ya no va a haber más acontecimientos, ¿no? A no ser que hubiera aquí otros contactos, pues por ejemplo, veis que Venus va a oponerse a Saturno. Sí, ese contacto sí lo tomarían, esa oposición. Saturno está en el grado 4, vemos que Venus está en el grado 1, por lo tanto en 3 grados veríamos que ahí hay un acontecimiento. Pero esto sería un ejemplo de una carta inválida o de una carta no radical, que convendría pues no analizar o convendría tener muy en precaución aquello que se le va a decir, porque puede que sea perjudicial incluso para el astrólogo o la astróloga que lo está interpretando. Y como veis, pues con unas simples nociones de astrología podemos embarcarnos en esta aventura de la astrología horaria, que es muy interesante y bueno, espero que os haya gustado mi conferencia. Como comento, pues en otro momento puedo preparar otras cosas más eruditas si queréis. Estoy abierta a volver a participar con vosotros, porque esto ha sido así un poco imprevisto, pero me encantaría poder participar en otro momento y poder hacer otra aportación con un PowerPoint también elaborado. Así que, bueno, cualquier cosa, aquí estoy y de nuevo gracias.